días, muy buenas tardes, bienvenidos a una nueva temporada de Mito, Música y algo más. Este podcast es una invitación a conocer nuestro mundo simbólico interior. Y para ello, hoy se encuentra con nosotros desde las sierras de Córdoba, Argentina, Galo Oliva. ¿Qué tal, Galo? ¿Cómo estás? Muy buenos días. Muy buenos días a todos, buenos días Cintia y mil gracias por esta invitación y convidar a este momento. Gracias, gracias por, bueno, un gusto tenerte entre nosotros. Y bueno, les presento a Galo. Galo es profesor de arte, es músico y docente en ambas disciplinas. Practica la tradición andina espiritual Pañá y Yoke. Es instructor de yoga y estudiante del I Ching desde temprana edad. Ha ofrecido cursos sobre el I Ching en distintos contextos. Y justamente sobre el I Ching es lo que vamos a hablar hoy. Bueno, cuéntanos un poquito brevemente qué es el I Ching. Para la gente que no tiene conocimiento sobre el I Ching, ¿cuál es su simbolismo esencial, su propósito más profundo a nivel interior y psíquico también? Contanos un poquito. Bien, a ver, el I Ching es un libro sapiencial atribuido de la cultura china, más específicamente nacido del taoísmo más antiguo, la cultura de la filosofía taoísta. Eh, el taoísmo tenía como dos escuelas, una más filosófica y otra que se llamaba la de los brujos, que era parecido o análogo a lo que en la India era el Jnana Yoga y el Tantra Yoga, ¿no? Ujú. Una cosa más de conocimiento y meditación, y la otra, meditaciones y demás ligadas a prácticas concretas, energéticas, etc. Bueno, el I Ching nace, tiene un origen mitológico atribuido perdón, a Fuxi, que es como un emperador mítico que tuvieron, de estos grandes héroes civilizadores que hay en distintas culturas, y que supuestamente Fuxi lo ve a los 8 trigramas, que son los símbolos que dan origen después al libro. Mm. Este, Estos trigramas los ve en el lomo, en el caparazón de una tortuga, ¿no? Tomada como animal sagrado. Y a través de esto él desarrolla el, el Pakua, que se llama, que son estos 8 símbolos primarios sobre los que después se funde el I Ching. Después, tal como lo conocemos hoy, el I Ching va tomando forma, que en realidad el rey de Wu, en la tradición, perdón, el rey de Wen, en la tradición, en la dinastía Shu, le suma unos textos a un libro que hasta entonces eran nada más que símbolos, ¿sí? Que son hexagramas. Ujú. ¿Sí? El I Ching va a tomar simbólicamente un lenguaje de líneas, se basa en el principio taoísta del yin y yang, ¿sí? De lo masculino y lo femenino, por decirlo de alguna manera, un principio masculino yang y un principio femenino yin. Mm. Esto se simboliza, la línea yang va a ser una línea entera y la línea yin una línea partida. Claro. Una es, lo yang es creativo, suscitativo, masculino, caliente, el verano. Lo yin va a ser lo oscuro, lo receptivo, lo femenino, lo húmedo, lo frío. Entonces, bueno, esos dos principios simbolizados en líneas daban primero estos trigramas, 3 líneas con las cuales dieron origen a 8 símbolos, eh, y la combinación de estas distintas líneas, 2 trigramas fundan un hexagrama, y el libro, como estaba hoy, es la traducción de los 64 posibles combinaciones de estas 6 líneas. Claro, ¿Sí? claro. Cada hexagrama tiene 6 líneas, y cada hexagrama, según estas líneas sean todas enteras, todas partidas, una entera en el primer lugar, en el segundo, bueno, la variación posible, da 64 momentos arquetípicos que el libro va a desarrollar. Hay un agregado tradicional en esa época del rey de Wen, de la dinastía Shu, y luego la escuela de Confucio, que ya es otra rama de la filosofía china, aplicó una segunda lectura
a, a, a los hexagramas que van a figurar hoy. Figura el dictamen, la imagen va a decir primero, es la parte que da Confucio, y el dictamen es la cosa más tradicional que traían de lo que quedó escrito de aquellos primeros, vamos a llamarles brujos o sabios taoístas, que Ujú. hacían la lectura del símbolo ahí en vivo, digamos. Uno venía, primero se hacía con... porque es un libro, en principio uno lo puede leer de punta a punta, no lo recomiendo. Es un libro de consulta. Claro, Uno hace una pregunta, la tradición, el uso tradicional es uno hace una pregunta, mientras en la antigüedad se tiraban unos tallos de Milén Rama, que es una planta sagrada china. Luego se empezó con el uso de tres monedas. Estas claro. tres monedas, ¿Qué es lo que se tiro, conoce hoy, no es la, cierto? Claro, es tiro 6 veces las tres monedas, según la suma me dé par o impar, la línea me va a dar yang o yin. Voy a formar yo, mientras pregunto y tiro estas líneas, un signo, claro, ¿sí? Que me va a salir de las monedas, busco ese signo en el libro y me contesto. claro. La maravilla del I Ching radica en varias de su naturaleza. A mí lo que primero me maravilló es que nunca, jamás me dejó a mí, ni a mis amigos, ni a nadie, sin una respuesta que sea eh, un cachetazo, porque si bien el idioma es muy simbólico chino y habla el viento sobre la montaña es propicia a la perseverancia, o el dragón se mueve sobre o sea, los trigales, y uno dice, ¿qué me quiso decir? Cuando uno lee entre líneas, este, sobre todo, y esto hago la salvedad porque el podcast sé que apela a divulgar, y al que le llame la atención, yo lo recomiendo. Es un lenguaje simbólico maravilloso, y el libro, la versión más conocida y más cara también, pero me parece más profunda, es la de Richard Wilhelm. Richard Ah, Wilhelm, un sinólogo alemán que se embebió de la cultura china, y los comentarios al pie de la traducción que él hace son muy aclaratorios de estas dificultades que hay entre el simbolismo chino y el simbolismo occidental, podríamos llamar. mm, Entonces, lo que a veces uno lee y no entiende del texto traducido claro. literal, en la explicación de Wilhelm queda clarísimo, y a veces él da un ejemplo que parece muy, no sé, muy circunstancial, y es justamente eso lo que uno está Claro, que viviendo. toca. Es tremendo. Justamente, Es tremendo justamente cuando... de esto te quería preguntar, perdón que te interrumpa, o sea, ¿podrías dar como un ejemplo concreto, o sea, entre, digamos, la correspondencia que existen de un hexagrama, ¿no? Y algún arquetipo universal? ¿Hay algún ejemplo concreto que nos puedas dar? Y que dices, bueno, esto te puede resonar, ¿no? Voy a dar uno, que aparte va a echar bastante luz sobre la idiosincrasia del taoísmo en general y del I Ching. Eh, Mayormente el I Ching es un lenguaje simbólico. Ahí se me paralizó, no sé si me escuchan, sí. Sí, sí, perfecto. Eh, que trabaja sobre lo que Jung llamaría arquetipos de transformación, que Ajá. no son arquetipos de personalidad como los que trabaja puntualmente la astrología, por ejemplo, que va a mostrar diferentes personalidades que va tomando este viaje que inicia en Aries, ¿sí? Ujú. Que va tomando como perfiles de personalidad. El I Ching va a trabajar sobre momentos. Eh, por Mm, ejemplo, las tres líneas yang, plenas, sin corte, van a dar el trigrama del cielo, mm, ¿sí? Las tres líneas partidas van a formar el trigrama de la Tierra. Cuando uno relaciona en el hexagrama de cielo y tierra, el hexagrama 12 es el hexagrama que va a tener al cielo arriba y la tierra abajo. Como mm. nos gusta a los occidentales poner
cosita en su lugar, el agua en el agua, el fuego en el fuego, así, el cielo Sí. arriba, la tierra abajo, pero resulta que aquí va a decir, bueno, arriba Chien, lo creativo, el cielo, ¿sí? Abajo Kun, lo receptivo, la tierra. ¿No? Estoy leyendo, lo voy a mostrar para los que están en Sí, sí, YouTube, sí, el, sí, sí. el Lichín con la portada bien Si no maqueteada invitamos a ahí, los que te increíble. están escuchando, invitamos también a que vayan a ver el video, ¿no? Bien. Estoy leyendo el hexagrama 12, que es pi, el estancamiento. Y le Ah, nombra el estancamiento. Esto que para nosotros es lo ideal, cielo arriba, tierra abajo, las jerarquías donde tienen que estar, etcétera. El estancamiento, porque resulta que cuando lo creativo está en su lugar y lo receptivo está en el suyo, y no se entrelazan y no se relacionan, viene la sequía, viene el agua está en las nubes del cielo y no está en la tierra, vienen problemas sociales, porque los gobernantes se mantienen en su mundo y no atienden a la voz de abajo del pueblo, vienen este tipo de problemas, ¿no? Vienen problemas internos nuestros cuando mi cabeza gobierna y no soy capaz de escuchar las necesidades de mi corazón a de mi acuerdo, cuerpo, etcétera, claro. etcétera. Cuando el cielo no Mm. se relaciona con la tierra. Este es el tipo de analogía que tienen este, Qué los interesante. hexagramas. Si me vuelvo al 11, el Mm, hexagrama más bonito, Tai, ¿no? Conocemos el Tai Chi Chuan y demás, el Tai, traducido como la paz, yo creo que tiene que ver con el equilibrio, la armonía, una traducción más abierta. Siempre sobre todo cuando estamos hablando de culturas tan diversas, a mí me gusta mantener las traducciones muy abiertas porque el idioma es muy rígido, ¿no? Y a mm. veces las palabras se transforman en dogma. Entonces, y la paz va a estar representada por todo lo contrario a la anterior. La tierra arriba, el trigrama con las tres líneas partidas pleno, lo receptivo arriba y lo creativo, las tres líneas enteras yang, de la Claro, al dualidad, contrario que el anterior que abajo. explicaste. Qué increíble, ¿no? Es Uno el decir, cuando el estancamiento y otro la cielo, paz. claro, cuando el cielo y la tierra se juntan, se interpenetran, se complementan, cuando los opuestos dejan de ser opuestos antagónicos para ser opuestos complementarios, es que se logra esto. Cuando yo logro que mi mente funcione al servicio de mi corazón y viceversa, Mm. cuando logramos que un gobierno escuche las necesidades del pueblo y viceversa, eh, cuando, bueno, cuando el agua deja de estar en la nube y baja a la tierra y fertiliza el suelo que antes estaba reseco, es donde va a haber paz, Paz, armonía, armonía. plenitud. Ujú. ¿Y qué Y bueno, relación por tiene esto ejemplo, con un proceso, por ejemplo, un proceso personal, ¿no? O sea, ¿qué relación tiene este el I Ching con el tiempo, por ejemplo? Más que una respuesta oracular fija, ¿no? Con un proceso que la persona esté viviendo, ¿no? ¿Cómo este simbolismo temporal puede ayudarnos a la toma de decisiones en la vida? ¿No? Porque si uno consulta al oráculo, acá, de alguna manera es por una claro, situación que está en proceso y que quiere tener una respuesta, pero no a modo de adivinación, sino a modo de espejo, ¿no? De la situación que estoy viviendo y que me dé alguna orientación o me ayude en la toma de decisiones, ¿no? ¿Qué relación existe? para mí fue en un momento la mayor herramienta en mi camino, en un tiempo, para esto que vos me estás preguntando. Mm, ¿Por qué? Porque, bueno, el taoísmo va a decir, es más, el texto abunda mucho, habla mucho de dos términos, el noble y los vulgares, por ejemplo. Y no está hablando de concepción social, sino habla el noble, desde la visión espiritual del libro, es aquel que hace propias las leyes naturales, ¿no? El taoísmo, así como las tradiciones andinas originarias aquí, está muy basado en vivir en armonía con leyes naturales, ¿no? Con las leyes del crecimiento, los ciclos naturales, la sabiduría natural, y mm, las encuentra al interior. Aquí el I Ching lo que tiene, por ejemplo, puntualmente, para ir a un caso concreto, yo sí. tiro las monedas
Cuando en una tiro 3 monedas y las 3 me salen, por ejemplo, número, que es yang, a cada una le voy a asignar un valor, me va a dar una plenitud. Digamos, si me salen los 3 en seca, como dicen, de cara o seca, me va a dar una plenitud yang. Esa línea cargada de energía yang va a ser una línea mutable dentro del hexagrama. Después explico qué es esto. ¿Sí? O si me salen las 3 monedas en número, cara, que se le suele dar la característica yin, me va a dar una plenitud yin. ¿Sí? Esas líneas, pleno yin o pleno yang, el I Ching nos va a decir, lo plenamente vacío llama a la completud y lo plenamente lleno se empieza a vaciar. No hay nada que esté estancadamente pleno o vacío siempre, sino que todo está cambiando, por eso el significado de I Ching es el libro de las mutaciones o el libro de los cambios. Porque Claro. estos 64 símbolos van a contar arquetípicamente, hay unos que se llaman el vaciamiento, la dispersión, la posesión de lo grande, la posesión de lo pequeño, la domesticación de lo grande. Son traducciones de estas paradas o de fluir del tiempo. Lo puntual es que yo con mi energía, cuando tuve estas, por ahí tiro 3 monedas y me salen 2 caras, una seca, 2 secas, una cara. Esas me van a dar un número, me va a dar una línea entero partida y la busco. Pero cuando se da las 3 monedas, ¿sí? Una línea que fueron 3 monedas con su cara yang o con su cara yin, esas líneas puntuales me van a contestar a mí. Así que dentro del hexagrama voy a ir a ver si la línea primera me salió un 9, que son los 3 3 yang, una línea entera, que me da el valor 9, porque se le acerca un valor numérico, después googleenlo, parece complejo, pero no lo es, bastante simple. Como está desbordada, va a dominar sobre el hexagrama. Desbordada tanto de energía yin o de energía yang, no importa. Van a ser los 6 y los 9, digamos. Claro. Porque el valor que se le da a la El valor moneda que se es le da a la 3 moneda, claro. al valor yin. Si son 3 yin me van a dar un 6, si son 3 yang me van a dar un 9. Esos 6 o 9 dentro del hexagrama van a hablar de mí, de lo que yo puntualmente pregunté. ¿Sí? Entonces, dentro de la situación de, supongamos, el estancamiento, como vimos en el hexagrama número 12, ¿cómo estoy posicionado yo? ¿No? Entonces voy a ver que el tiempo que me toca vivir es el estancamiento por esto, porque mi cabeza, no sé, según la naturaleza de la pregunta, por eso di 3 Claro, ejemplos. claro, Si es dependerá una de la pregunta. naturaleza de mi cabeza está disociada de mis pensamientos y estoy viviendo una realidad que no tiene nada que ver con lo que soñé, con lo que quiero. Entonces, bueno, ahí me va a decir cómo estoy posicionado dentro de esta situación. Y lo maravilloso es, como dice Borges, que tiene un prólogo a esta edición maravillosa de Wilhelm, hay un poema de Jorge Luis Borges, un escritor argentino maravilloso, que dice, el camino es fatal como la flecha, dice una frase del poema, el camino es fatal como la flecha, pero en las grietas está Dios y acecha. Este Dios del que habla Borges, yo creo que es el libre albedrío. Porque cuando uno pregunta a veces, a mí me ha pasado que el me contesta con 2 líneas cargadas, pueden ser yang o yin, dentro del hexagrama yo leo, veo de qué situación estoy. Lo hermoso del I Ching es que contextualiza. A mí lo que más me gusta es que va a decir, este es un tiempo de, por ejemplo, estancamiento, plenitud, disolución y demás. Y a veces contesta con una línea puntual y uno busca esa línea y va a decir, me va a dar un consejo, está ese resto oracular, si se quiere, del tradicional, de decir, es propicia la perseverancia o es propicio no cruzar las aguas, ¿sí? Nada es propicio, va a decir a veces, pero también me va a decir cuál es mi rol dentro de este tiempo. ¿Sí? Hay como 6, digamos, por cada uno de los hexagramas, dentro de este tiempo hay 6 lugares puntuales donde pararse. Y estas líneas puntuales del hexagrama me van a responder.
Interesante. Lo lindo es cómo nos va a contestar y a veces nos va a decir, si va por acá pasa esto y si va por este otro lado pasa lo otro. A veces nos va a decir, espera y demás, pero más allá de la respuesta inmediata. Había un amigo que había hecho un curso con chino, había estudiado el I Ching y le decían, no tirar el I Ching por la lotería, no tirar el I Ching por la lotería. Que más allá de que no nos va a dar un número que gane la lotería, lo que nos está diciendo es no tirar el I Ching por razones vanas o superficiales. Claro, 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 claro. El I Ching, al darnos contexto, cuando te da contexto, es tremendo, porque uno ya ahí ve un movimiento mayor a uno mismo del cual uno forma parte, y ya ahí deja de ser personal Claro, y para ser justamente, claro, más espiritual. Ya es puede una ser una tradición circunstancia, la consulta, claro, te claro, decía, no es una tradición pero nos además va a contestar. ancestral, ¿no? Que hay que tratarla como con A mí mucho una amiga respeto. quería comprar una casa, estaba encaprichada en comprar una casa acá cerca de la Sierra de Córdoba, dejar la ciudad y venirse. Y encaprichada en el buen sentido, ¿no? Con la energía puesta en eso y era allá. Este, y el Ching le dijo, sí, pero no, básicamente la respuesta sería, como suelen ser los maestros orientales, no nos olvidemos nunca que en Oriente a veces cuando le preguntaban al maestro budista cuál es la naturaleza de Buda, el maestro se reía, se da vuelta y se iba. Y le había contestado, no es que no le había contestado. O le daba una cachetada con los maestros zen. Una pregunta, ¿cuál es la naturaleza de Buda? Y le metía una cachetada al maestro y no dice, ¿qué pasó? Y bueno, era una forma de despertar a la percepción. En este caso el I Ching tiene eso, Claro, claro. contesta, pero nos da un panorama de qué tiempo vivimos. Y en este caso, por ejemplo, mi amiga le dice, el río está crecido, hay peligro, es propicio, justo una línea le contestaba que ella estaba con los pies hundidos como en el fango de la orilla y no era preciso cruzar las Claro. grandes aguas. No era el momento, no era el Todavía momento. no, Claro, que era el momento. Hablaba de la espera y es muy específico en esto, ¿no? En decir, sí está bien la meta, pero no es el tiempo, claro. o la meta está errada, hay que volver. Como, hay hexagramas que dicen retroceder hasta peligro, es Gabo, maravilloso. te iba a preguntar, ¿qué relación o qué conexión existe entre el I Ching y otros simbolismos o otras tradiciones simbólicas, ¿no? Por ejemplo, la mitología griega o el tarot, ¿no? O sea, sí, otras tradiciones, incluso los arquetipos junguianos, ¿no? ¿Qué conexión encuentras y cómo puede relacionarse ahí el I Ching, ¿no? Con este. ¿Podemos considerarlo también como un lenguaje simbólico universal? Sí, sí, sí. Para mí tienen todos los que has nombrado, astrología, el tarot, las runas, que es las que no las he estudiado, pero sé que es lo mismo, tienen que ver con ser un lenguaje simbólico universal. Mm, Eh, Casi todas ellas se hermanan en que tienen que ver con un flujo de la energía que nace, se desarrolla, madura, comienza un tiempo donde la energía se va disipando y hay un tiempo, un devenir de ida y vuelta, si se quiere, muy análogo al ciclo que hace el Sol, ¿no? De hecho, mm, en el corazón del I Ching están primero un juego binario de dos líneas, donde las dos líneas enteras son el verano, cuando irrumpe una línea yin abajo es el otoño, cuando las dos líneas se vuelven yin es el invierno, cuando irrumpe una línea yang por debajo con un poco de fuerza despertando es la primavera, y cuando están las dos líneas yang vuelve a ser el verano. Existe como por ejemplo en el tarot, sabemos que es el loco, carta para algunos tarot el uno y para algunos el cero, es la carta que en realidad es todas las cartas y es el que inicia el movimiento cósmico, lo que sería Aries en la astrología, y que después se va como transformando en los distintos
personalidades y situaciones del tarot. A mí, Se pueden hacer depende analogías, para qué. ¿no? Se pueden hacer muchas analogías. De hecho, bueno, el hexagrama de lo creativo, el cielo, que son las dos líneas, yang para mí es muy del emperador, o del mago. Hay que ver también, ¿no? Por lo creativo puro, cuando está el mago en la tierra, por ahí es el emperador. Digo, cuando está el yang arriba, al revés, como dijimos recién, el de la paz, podría ser el emperador, que es este orden que se vemos. En el tarot está muy escondido a veces en la imagen cierta geometría sagrada con Claro. triángulos y cuadrados y rectángulos y demás que hay, más allá de los símbolos puntuales como espadas, como el símbolo del infinito que aparece en algunas cartas, pero juega mucho con esto de la tierra el cielo también como círculos y cuadrados en la Claro, aparición de la del geometría tarot. sagrada. Son todos lenguajes simbólicos. Obvio, cada uno va a tener, eh, yo que estudié varios bastante, a veces elijo si para esta inquietud prefiero más el I Ching por su lenguaje que el tarot, por ejemplo, que es algo que también estudié y me encanta. Mm, Trabajo con los arcanos mayores, pero eh, los lenguajes simbólicos se basan en algo maravilloso, que era para mí el gran misterio del I Ching, y que era cómo puede ser que yo tire unas monedas, más allá de la sabiduría tremenda de alguien que se puso a meditar en un signo de 6 líneas. Yo me imaginaba al anciano sabio claro. taoísta chino, sentado meditando, mirando el signo, absorbiendo la energía de ese signo, transformándolo en una metáfora Mm, temporal, como mm, la paz o el estancamiento o el crecimiento, lo que fuere, según la dinámica de esas energías. Eso ya para mí era tremendo, ¿no? mm. Lograr ese nivel de metafórico, sabiduría de embeberse el signo. Pero ¿qué es lo que hacía que este muchacho nacido en Cruz del Eje, acá en medio del norte de Córdoba, mueva unas monedas? Yo en un momento dije, este libro se escribe mientras uno pregunta, porque contestaba de manera radical, se contestaba de Claro. una manera certera, como una cachetada. Cuando era joven, no me olvido más, una anécdota, me salía la necedad juvenil, que es uno que aparece ahí. Porque claro, yo consultaba, pero más allá de lo que me dijera el sabio, el libro, hacía la mía y así me iba y me salió varias veces la necedad juvenil y hoy me puedo reír. En ese momento me enojaba, Claro, porque el libro era correspondía como un maestro que me decía, a la etapa de tu vida, claro, correspondía a la etapa de tu vida, ¿no? Qué tal interesante, cual. qué Este, interesante. y no puedo dejar de decir que me avisó. Y digo, a ver, Jung va a hablar de la sincronicidad, de Sí. que en el prólogo mismo de Li Ching, de esta versión de Wilhelm, Jung se explaya sobre el simbolismo, pero dice, tanto uno como las monedas, este, estamos imbuidos de un mismo tiempo, estamos viviendo el mismo momento que está preñado de una energía X, y Ujú. que cuando yo la tiro, el azar va a ser un puente sobre la razón. ¿Sí? Mm, Va a ser un puente que me ayude a ir más allá de la razón, que es ni más ni menos que nuestro ego y lo que sabe y lo que cree y lo que piensa y lo que quiere. En este caso, el azar de las monedas se ve que no es tan caótico, sino que obedece a un tiempo cósmico que lo baña en libro, me baña a mí, baña las monedas y logra una respuesta. Nos ponía a todos en una sintonía. Eh, en este caso, en el libro sobre sincronicidad, Jung habla mucho eh, estos fenómenos sincrónicos que a veces no dependen de que uno haga una consulta, tanto al tarot o una pregunta. A veces nos pasa que por la calle justo viene un colibrí y nos vuela delante de la cabeza y nos recuerda que justo es el día en el que falleció mi mamá o alguien, un ser querido, tal y me cual. pone en contacto con eso. Distintas sincronicidades, que hay miles de ejemplos, Ujú. son a veces el puente
para el contacto con el inconsciente, va a decir, ¿no? Jung hablaba de un inconsciente colectivo que estaba en contacto con la mente común a toda la humanidad, que a su vez estaba en contacto con fuerzas hasta más grandes que la humanidad y que contenían entre ellos los grandes arquetipos de Dios, Padre, Madre, Universales, Tierra. claro, universales, arquetipos universales. Ay, Galo, Y seguiría hay uno, hablando una hora más, te digo, porque hay tanto, tanto, es ¿no? un Para tema, compartir. Es un tema súper interesante y la verdad para mí también es muy nuevo, así que bueno, disfrutando muchísimo de todo lo que nos estás compartiendo. Y las personas que están interesadas en contactarte o en saber más sobre sobre el I Ching o nada, que quieren saber un poco más o quizás hacerse una tirada contigo, ¿cómo se pueden comunicar con vos? a ver, bueno, está mi número, que lo dejo, tú ya lo tienes, Cintia, para quien por ahí personalmente se comunique, no hay problema con eso. Perfecto. Y tengo un Facebook, como todos los viejos, dice mi hija. Estoy en Facebook como Galo Oliva. Estoy en Instagram también. Perfecto. YouTube, lo que tengo mayormente, estoy subiendo música, porque empezaron a verme más mis alumnos del primario y bueno, estoy con mi gran amor, la guitarra eléctrica ahí. Perfecto. No hay tanta charla de esto, subo más que nada música. Pero sí en Instagram Perfecto. o Entonces en comparto Facebook, me buscan, tus me mandan contactos. mensajes. Sí, Bien, sí. buenísimo. Comparto entonces tus contactos aquí abajo, así aquellos que quieren, bueno, a quienes abrimos como la curiosidad, ¿no? De explorar un poco más el mundo del I Ching, si te parece, bueno, que te contacten y poder seguir un poco curioseando, investigando, leyendo sobre este tema que es tan, tan apasionante, ¿no? Tan apasionante y simbólico. Gracias, Galo. Yo No, por favor, gracias. Los invito a que consulten el libro. Van a ver que encuentran ahí como si fuera de verdad un sabio taoísta que está escuchando y da una respuesta. Si esa respuesta se les hace muy oscura o difícil de interpretar, por ahí leer los clásicos taoístas como Tao Te Ching y demás ayude. A mí me ayudó. Este, y si no, bueno, aquí estamos para acompañar. Estupendo. Bueno, Galo, te mando un abrazo y bueno, nos vemos pronto si Dios quiere. ¿Sí? Un abrazo y mil gracias por la invitación. Gracias, gracias, Saludos. gracias. Chao.